Maitei, baicha papaiko joa, apecha hecha potañe en güera, tapicha ñane pohanoa oipurúa. En este cuadrito vemos un modelo de diálogo que podría utilizarse en un centro de salud en el cual el enfermero está cumpliendo función administrativa. Ante todo el saludo. Bae Parico, ¿cómo estás? Bae Parico Cuñacaraí, ¿cómo está señora? O Bae Parico Cuñataí, ¿cómo está señorita? O Bae Parico Caraí, ¿cómo está señor? El paciente puede decir Aikopona, si está bien, si anda bien. Aiko Baibai, si anda más o menos. O Aiko Aihue, si anda mal. El enfermero puede volver a preguntar Bae Parico TV, ¿qué necesita? El paciente puede decir, entre otras cosas, echase médico, pues quiero ver al médico. Oimepa médico, puede preguntar si hay médico. Puede solicitar algún otro servicio, pero más adelante tenemos un poco más de vocabulario. A eso le podemos responder he, que sí, ani o aniri, que no. Puede decir si está bien la documentación que trae, si puede hacer alguna pregunta, si es positivo, le podemos decir upeicha, es de ese modo. O ipona, está bien. El paciente puede preguntar, ¿y tú pacha anotar? ¿Me puede anotar? A eso le podemos responder he o aniri, sí o no. El enfermero puede decirle, una vez terminado ese procedimiento, para el cual, para anotarse, ya vieron anteriormente el contenido por andú Jambojobay. Al tener bien incorporado ese contenido, pueden hacer las preguntas necesarias para anotar al paciente en su planilla. Por ejemplo, preguntar nombre y apellido, Baicha banderera Joapu, Mamo Pauputanderoga, la dirección, Aruparehuereco, cuántos años tiene, la edad, de Huerupan de DNI, trajo su DNI. Una vez finalizado ese procedimiento, el enfermero puede decir al paciente, tome asiento y espere, o un mal doctor, ya viene el doctor. El paciente podría respondernos amablemente, ahuille, gracias. El enfermero a eso, al gracias se responde, no hay ere, no hay por qué. En este cuadro vemos un pequeño vocabulario que puede servir de guía para la práctica. Ña controlan debe la presión arterial, ya hecha jamba hecha parico. Controlamos su presión arterial para ver cómo está, cómo anda. Emoico apendeyua, ponga aquí su brazo mientras el enfermero va realizando la práctica, va dando las indicaciones al paciente. Emoico apendeyua, mostrándole el lugar de apoyo, ponga aquí su brazo. Ejupin de ao, levante la ropa, indicándole que deje al descubierto el brazo, que levante la manga. Ella sabe a qué caray, cuña caray, contrólese señor, señora, preste atención. Depresión oí UAT, su presión está alta. Depresión oí pona, su presión está bien. Depresión oí carapé y carapé, vamos a decirle si está muy baja la presión. Depresión oí ubure, ese sería bajísimo, muy cerca de lo mínimo. Hipertensión arterial en guaraní es tubuche yopu. Entonces, esa expresión, ella sabe a qué, le va a decir el enfermero al paciente en caso de que esté con hipertensión. Acá un pequeño vocabulario de guía. Sangre, tubu, tasu, rasu o hasu, enfermedad. Pojano, curar. Ñe pojano, curación o curarse. Médico, pojanojara, el que cura. Enfermero, pojanojara putiboja, el ayudante del médico. Mano, muerte. Embarazo, puruá, tueguazú. Una de los dos modos podemos decir embarazo.
Algunos cuidados a tener en cuenta durante el embarazo. Cuidados obstétricos. Ejoqueta siope, asista al hospital. Eñeñangarecoque, cuídese. Equepona, duerma bien. Ani epita, no fume. Ani jeucaú, no tome alcohol. Ani eipurú droga, no use drogas. Consultas prenatales. Eñe controlande puruá, controles el embarazo. Emoimba vacuna cuera, póngase todas las vacunas. Anio huereco gripe, teratétanos nemembú, que no enferme de gripe ni tétanos tu bebé. Cuidado de la alimentación. Ecaruponaque, coma bien. Jeuque soó, coma carne, cambú, leche, uva jacaabo, frutas y verduras. Jeuque tome agua. También podemos decir heiuke. Haga ejercicios. Nenesain hanwa emongo enderete. Para tener salud, mueva su cuerpo. Lentamente, behuecatú. Ella po ejercicio. Remocamburo nemembu ipe. Si amamantas a tu bebé, o cacuavaena va a crecer. Tesain, barete, jamboraljupa ume. Si amamantas a tu bebé, va a crecer sano, fuerte y lleno de amor.